Hola, ¿qué tal? Muy buenos días o buenas tardes para todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas al ciclo Rumbo a la COP30, herramientas para una cobertura climática efectiva. Hoy tenemos la tercera sesión de 4 seminarios web que hemos venido realizando durante las últimas semanas y el día de hoy vamos a hablar sobre cómo cubrir esta COP de forma rigurosa, efectiva, pero sin necesidad de estar presencialmente en Brasil. Entonces, no siendo más, quiero darle la bienvenida a Thais, quien ya conocen, quien ha estado con nosotros en los dos primeros seminarios que tuvimos y por supuesto hoy también nos acompaña. Thais es periodista especializada en cambio climático y negociaciones climáticas. Hola Thais, ¿cómo estás? Bienvenida y gracias por acompañarnos nuevamente. Hola Silvia, gracias. Me gustó ese quien ya conocen en modo, bueno, pobre, la que los está molestando con las negociaciones desde agosto, efectivamente. Gracias, Ya. gracias por la introducción. Silvia, que sé que quiero creer que hoy va a ser el encuentro en el que vas a tener el enorme desafío de ver todas las preguntas que lleguen, porque este es el encuentro para que hagan preguntas de coberturas, así que suerte con eso mientras yo paso un poquito a una explicación introductoria. Así es. Bueno, de hecho, las personas que ya nos han acompañado conocen la dinámica del seminario. Sin embargo, voy a repetirlo para aquellos que apenas se conectan por primera vez hoy. Básicamente, Thais va a tener una presentación de aproximadamente 30 o 40 minutos. Luego de eso, invitaremos a Mariana Estrada Ávila y Alba Candel Paú, oficiales de comunicaciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que nos estarán acompañando para conversar con Thais durante otros 30 minutos y luego abriremos el espacio para las preguntas que, como ya saben, pueden ir enviando desde ahora para nosotros así poder leerlas al final. Entonces, no siendo más, Thais, podemos arrancar. Muchísimas gracias nuevamente por aceptar la invitación y sobre todo gracias a todos y todas que nos acompañan en este tercer seminario. Muchas gracias, Silvia, y de nuevo gracias a la Fundación Gabo y a CAF por la oportunidad para ustedes, ¿no? De que tengan este espacio de formación de forma anticipada a la COP y no que tengan que estar pobre el mes anterior, ¿no? O la semana incluso anterior a la COP de prepararse. Hoy, como decía Silvia, vamos a tener un encuentro en el que el foco va a estar puesto en cómo cubrir una primera parte que yo voy a dedicar más a lo que sería materia de contenidos y en la segunda parte con las invitadas vamos a hablar más de lo de logística, no sobre hospedaje, no sobre ese gran complejo tema, sino más de logística en lo que es nuestro rol periodístico, ¿no? En donde cómo nosotros nos podemos preparar para poder hacer la cobertura de la COP. Y todo esto está pensado, cada cosa que vamos a decir, incluso yo voy a mostrar como algunas diferencias para que sea posible de cubrir, o sea, para que sea posible de implementar, tanto si se van a encontrar en Belém como si van a seguir la copa de distancia, que sé que va a ser la realidad de la mayoría, ¿no? De lo que son los periodistas y de organizaciones, incluso, lamentablemente, de la región latinoamericana. Y ahí me gustaría empezar diciendo, respondiendo a la pregunta, ¿es posible cubrir y seguir una COP a distancia? Sí, es posible. Lo que vamos a ver es que como todo, hay pros y contras en hacerlo a la distancia y hay distintas maneras, ¿no? En que eso se pueda hacer posible. Con lo cual ahí los invito a que cada cosa, recomendación que demos, piénsenla, sobre todo quienes van a seguirlo a distancia, qué inquietud no le genera eso o qué desafío ven en eso si después lo podemos profundizar. La idea entonces va a ser que yo voy a hablar más de los contenidos y después vamos a hablar de cuestiones de preparación logísticas en el trabajo periodístico. Y un poco esta primera parte que me toca es algo que he ido como esquematizando, sobre todo durante el último año, ¿no? Pensando un poco, ok, ¿qué es lo que yo suelo hacer o cómo me suelo manejar en esta década cubriendo negociaciones que me doy cuenta que funciona bien, ¿no? En la preparación y en el desarrollo, ¿no? De la cobertura. De hecho, muchas veces yo soy María Post-it, o sea, siempre me pongo Post-it por todos lados, e incluso en la última COP como que me anoto algunas cosas de, bueno, esto conviene hacer antes o esto conviene hacer durante. Así que está un poco esquematizado en eso
y la idea sobre todo van a ver, quizás por suerte algunos me van a decir que hoy no va a ser tanto teórico como los dos encuentros anteriores, sino vamos a dejar sobre el final un buen espacio de tiempo para responder a las inquietudes de ustedes, porque en definitiva, ¿no? El cómo cubrir habla de lo que son los desafíos, ¿no? Que podemos tener. Sin más, voy a pasar a compartirles mi pantalla, que ahí debieran estar viendo. Ahí, Silvia, ¿me confirmás si ven bien mi Sí, pantalla? sí, está ahí, lo vemos Perfecto. perfecto. Buenísimo. Gracias. Entonces, la primera pregunta que puede venir es, bueno, ¿voy a cubrir, ¿no? La COP o voy a seguir la COP? Como vimos, hay muchas cosas que pasan en la COP, hay muchas cosas que han pasado en estas 3 décadas de COP, hay muchas cosas que van a ocurrir también en Belém. El encuentro anterior nosotros nos enfocamos en uno de los múltiples temas de negociación, que es financiamiento. Entonces, uno lo primero que se puede preguntar es, bueno, ¿qué cubro? ¿No? Si me toca seguir la COP. Y ahí parece obvio decirlo, pero al menos a mí siempre me van a escuchar decir, yo soy una fiel defensora, que lo que hay que cubrir son las negociaciones. Parece algo como obvio decirlo, pero no lo es tanto. Si ustedes hacen un raconto de lo que suele pasar en las coberturas de las COP, como vamos a ver, se cubren un montón de otras cosas que suceden en las COPs o alrededor de la COP, y pocos somos los periodistas, o sea, si solo me fijo en los que estamos, ¿no? En una conferencia, pocos somos los periodistas que nos quedamos la segunda semana, en donde ya deja de pasar todo eso alrededor y lo que más importa son las decisiones de las negociaciones. Entonces, para mí siempre el principal motivo por el cual me interesa formar a otros en cómo cubrir y seguir las negociaciones tiene que ver con esto, porque se necesitan más periodistas, más comunicadores, ¿no? Que se concentren que comprendan, que se concentren en el seguimiento de las negociaciones y que puedan traducirlo a sus respectivas audiencias. Por supuesto que eso no es fácil, y el hecho de que no sea fácil es lo que hace que uno esquive, ¿no? El seguir las negociaciones. De hecho, lo curioso es que yo en este momento estoy en un evento en Sao Paulo sobre mercados de carbono, que es un tema al cual le traté de escapar, ¿no? En estos años, las negociaciones del artículo 6, pero que bueno, a veces no queda otra que también empezar a aprender, ¿no? Mi tema siempre, los últimos años, fue más el foco en financiamiento, sin descuidar artículo 6 y mercados de carbono, pero bueno, ahí está, ¿no? En cómo lo complejo muchas veces es motivo también en que uno evita inevitablemente seguir eso. Entonces, en esa complejidad es que yo estructuré algunas recomendaciones que considero claves y que insisto, y esto también es un consejo, al momento de hacer preguntas, ninguna pregunta es tonta ni mala, y incluso algunas recomendaciones ustedes pueden decir, bueno, es muy básico eso, pero a veces si alguien no nos lo dice, no parece tan obvio. Y entonces, por favor, ahí siéntanse en libertad de preguntar cualquier mínima cosa que no se comprenda. O sea, yo pude entender el proceso de negociaciones y cómo cubrirlo porque hice muchas preguntas, ¿no? Incluso aquellas que yo consideraba que quizás no eran, o sea, como que era algo muy obvio lo que estaba preguntando, pero que necesitaba tener información. Lo principal, y yo esto se los adelanté en el primer encuentro, es que tenemos que aceptar, ser honestos con nosotros mismos, es que por más que seamos los más exigentes, ordenados, ambiciosos, no se puede cubrir todo, ¿sí? En una COP, como hemos visto, hay negociaciones, ¿sí? De diferentes, lo que serían tracks y topics. Entonces, hay discusiones sobre mitigación, adaptación, pérdidas y daños, financiamiento específicamente. Después, como vimos, financiamiento también puede aparecer en otros temas, artículo 6, transición justa, y la galera, cuando más adelante en los meses salga la agenda, van a ver que son un montón de temas de negociación que ocurren todos al mismo tiempo. Entonces, ya por una mera cuestión física, no se puede seguir todo, pero también por una mera cuestión de que si queremos hacer un análisis profundo en el seguimiento del tema, va a ser muy difícil. Entonces, ahí mi recomendación siempre es cubrir un tema o dos como mucho. Si es la COP30 la primera vez que van a estar siguiendo una COP, les diría empiecen por uno, o sea, no sean tan
ambiciosos. Empiecen por uno para aprender, porque van a aprender mucho en el proceso de seguirlo. Y elegir un tema no significa que, listo, bajo la persiana para todo el resto de temas. ¿Por qué? Porque nada es como una cajita cerrada, todo está también interconectado y el hecho que a veces se bloquee o no avanzan las negociaciones en un tema puede terminar perjudicando ese tema que estoy siguiendo. Entonces, ahora después vamos a ver cómo se puede seguir todo eso, pero la idea siempre va a ser elegir un tema, seguirlo y después tener en mente, ¿no? O sea, estar al tanto en un aspecto como general lo que está pasando alrededor. Ejemplo, yo el año pasado mi foco estaba puesto en la NCQG, pero mientras cada tanto o me reunía con un periodista que estaba siguiendo otro tema a ver de y cómo cerró artículo 6, o sea, tenía un conocimiento general de lo otro que estaba pasando, así como ellos también, si no estaban siguiendo NCQG, me preguntaban a mí. Y seguramente les surge la duda de, bueno, fino, qué tema, ¿no? Quiero. Eso va a depender de algunos elementos. En si hay un tema de negociación que es muy importante en esta COP, como fue el año pasado, ¿no? Con la NCQG, en donde, bueno, puede ser ahí que se diga, bueno, sigo ese tema porque es el tema central, sobre todo si ese tema es de interés para mi tipo de audiencia, el país o la región, ¿no? De los contenidos de cobertura. Después va a haber una variable relacionada con ello o no, que tiene que ver con, bueno, el interés que tenga el medio, el editor, el productor y el tipo de medio y la audiencia. Porque yo muchas veces no es lo mismo lo que voy a seguir y cómo lo voy a comunicar si es para un medio especializado en cambio climático, en donde quizás no hay algunas cosas que tenga como que hiper especificar todo el tiempo que un medio más general. Entonces, eso también a veces puede hacer que uno combine un poco, ¿no? En qué temas va a elegir. Lo mismo con la audiencia, no es lo mismo si le estoy hablando a una audiencia ya especializada en el tema, así estoy hablando a una audiencia general en la que quizás tengo que explicar cada vez que menciono artículo 6. Y después también va a depender mucho la elección del tema en función del país o la región, ¿no? De los contenidos de cobertura. Porque, por ejemplo, financiamiento es un tema fundamental para los países en desarrollo, entonces si nuestra cobertura es de un medio dirigida a audiencias de países en desarrollo y bueno, ahí hay un factor por el cual quizás voy a cubrir financiamiento. Del mismo modo que financiamiento puede ser importante para alguien que esté cubriendo para Europa porque son los países que tienen que aportar dinero. Entonces, por un mismo elemento de diferentes componentes puede ser un motivador para que periodistas de distintos lugares elijan el seguimiento de un determinado tema. Y sobre el tema elegido, ahí lo importante, y esto es algo que voy a repetir sobre el final, pero que tiene que ver con que todo lo que puedan empezar a hacer antes de la COP, créanme que les va a facilitar el trabajo durante la COP, porque desde el momento en que la COP empieza, hace así y termina. Y les juro, son 2 semanas que se pasan volando, entonces, y en las cuales lo que no va a reinar es tiempo en la agenda, estén en Belém o estén a distancia. Entonces, todo lo que previamente ya puedan empezar a hacer, como este ciclo de formación, es fundamental para después facilitar y hacer más eficiente el trabajo durante la COP. Entonces, si ustedes ya pueden empezar a hablar con sus editores, con sus productores respecto de esto, bueno, este año estos son los temas en discusión que nos interesa cubrir, genial, porque ustedes ahí pueden, más allá de la formación general que tienen a partir de este ciclo, pero pueden empezar a, bueno, si me voy a ocupar de adaptación, investigar sobre el tema, qué es lo que ha ocurrido en las discusiones históricas del Global Goal on Adaptation, qué es lo que tiene que ocurrir ahora. Durante la COP van a seguir, ¿no? Más en detalle ese tema elegido para el cual, si previamente realizaron toda una investigación, bueno, van a poder comprender mejor lo que está ahí sucediendo. Y durante la conferencia, lo más importante del tema elegido es comprender las posiciones de los países y los motivos detrás de esas posiciones. Recuerden que acá hay siempre intereses, naturalmente, entonces entender por qué un país sobre un tema quiere algo o quiere otra cosa, bloquea,
acepta, todo eso tiene un porqué detrás. Entonces ahí va a ser importante entender en función del tema que elegí, bueno, cuáles son las distintas posiciones de los países. Y lo más importante es tratar de buscar las historias detrás de los corchetes. Recuerdan que yo dije que en los textos, ¿sí?, de negociación, todo aquello que aparece entre corchetes es porque sobre eso aún no hay consenso, son distintas opciones propuestas por las partes que aún se están debatiendo. Bueno, eso es un ejemplo de una posibilidad de historia, ¿no? Que no haya consenso sobre un determinado punto en la negociación nos invita a preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que está pasando, ¿no? Ahí. Y lo importante en relación con eso, que vayan conversando con sus editores y productores para eso, y porque si ustedes ya tienen definido eso, van a poder justamente pensar el seguimiento, ¿sí? Ejemplo, a mí me tocó el año pasado, yo tenía una hermosa agenda planificada de cobertura enfocada en CQG y al tercer día de la primera semana al gobierno de Argentina se le ocurrió retirar a la delegación de las negociaciones, algo que no había pasado nunca, con lo cual imagínense, mi agenda fue como, bueno, la tiré al piso ese día, dije yo no voy a hacer nada de lo que tenía planificado y tuve que recalibrar todo poco también, y ya el viernes dije, no, tengo que retomar foco en CQG de nuevo. Entonces, siempre, pero bueno, el hecho de haber tenido una agenda planificada hizo que me pude preparar para ese momento imprevisto que había sucedido, pero después pude retomar, ¿no? Lo que tenía preparado. Entonces ahí lo que les va a pasar es que van a ver que van a estar trabajando y pero van a sentir durante las 2 semanas que no están trabajando en el sentido que quizás si ustedes arreglan con un editor o productor que solo van a escribir antes alguna historia en el medio de la COP y después, eso no significa que ustedes, o sea, esos van a ser sus únicas 3 instancias de trabajo. Porque, por ejemplo, para la historia final de análisis de qué nos deja la COP sobre el tema que elegí, ustedes van a tener que haber entendido todo el proceso de discusiones, de debates y bloqueos para finalmente, ¿no? Entender las decisiones y los resultados. Entonces hay mucho trabajo de la COP que es ir siguiendo, ir tomando muchos apuntes, entender mucho como el detrás, lo que pasa en el background, para después hacer un buen análisis o para escribir una buena historia. Y sobre esto, desde ya que después puedo responder algunas preguntas puntuales. Y algo también que me parece fundamental en esto que decía al principio es que lo importante de enfocarse en las negociaciones y tener mucho cuidado con lo que yo le llamo el show, ¿no? El show tiene que ver con, bueno, los discursos políticos, la llegada de los presidentes, los eventos paralelos, los anuncios que se hacen sobre cambio climático en una COP, pero que no son necesariamente cosas bajo la agenda de negociación. Todo eso es importante y no es tan mal que hagamos una cobertura, desde ya que nuestro editor va a querer que si va el presidente del país en el cual se encuentra el medio, bueno, que hagamos una cobertura de lo que dice su discurso. Está perfecto. El tema es que la cobertura, desde mi perspectiva histórica de cobertura en la COP, el problema es cuando la cobertura solo se centra en todo eso o le da más importancia a eso y deja a un lado el de las negociaciones. Porque en definitiva, lo más importante que tiene que pasar en una COP es aquello a lo que menos importancia a veces se le da, que son las negociaciones, que es en este caso el avanzar con una implementación más ambiciosa del Acuerdo de París. El desafío ahí sería de ver, bueno, respecto, por ejemplo, un discurso que hace el presidente que dice directa o indirectamente vinculado a financiamiento, si ese es el tema que hemos elegido, ¿no? De las negociaciones. O sea, no significa bloquear todo eso, pero sí tener en cuenta el no perder de vista que lo más importante de una COP son las negociaciones, porque muchos de los errores que hay a veces en los análisis posteriores sobre los resultados de la COP, bueno, voy entonces a recapitular un poco en esto que estaba diciendo.
de una de las cosas más comunes que ocurre es que como toda la atención sobre cambio climático está puesta en las 2 semanas de COPs, eh, un gobierno, por ejemplo, puede aprovechar el momento de la COP para anunciar un acuerdo con una empresa en materia de proyectos de energías renovables. O un grupo de países pueden anunciar que se comprometen a terminar con la deforestación a 2030. Todo esto está relacionado con agenda de acción climática, pero eso no es parte de las negociaciones. No es parte, por ejemplo, de todo el proceso, ¿no?, de implementación del Acuerdo de París. Son anuncios vinculados a acciones climáticas que se hacen en el marco de una conferencia climática. ¿Y esto por qué lo digo? Porque muchas veces eso puede ser lo que usen la presidencia de la COP o algunos gobiernos para decir, fue exitosa la COP. Y no, más allá de los acuerdos propios o más allá de ciertos compromisos, declaraciones que se hagan, no forman parte de lo que es el proceso del Acuerdo de París. Y esto lo digo porque, por ejemplo, una declaración de países de terminar con la deforestación a 2030 es una declaración, no tiene un proceso de firma, ratificación, implementación, control, como sí tiene el Acuerdo de París. Entonces ahí hay incluso diferencias legales respecto de lo que implica uno u otro. Un acuerdo entre un gobierno y una empresa, bueno, va a estar después dentro de lo que son las reglas, ¿no?, de ese país y ese sector privado, pero no bajo lo que es el proceso de seguimiento e implementación del Acuerdo de París. Sé que puede sonar algo complejo todo esto. Bienvenidas después las preguntas. Y algo acá también muy importante, y que siendo que calculo que la mayoría de los que nos están escuchando son periodistas o representantes de otros sectores de América Latina, o sea, me parece muy importante como este punto. He notado mucho a lo largo de los años que hay mucha cobertura de las COPs en la que yo siento que no estoy leyendo una cobertura periodística, parece que estuviera leyendo la posición de un país. Y eso a veces medio que se da obvio porque hay, a ver, de nuevo, los gobiernos tienen intereses, algunos quieren que se hablen digamos, de ciertos elementos, entonces nos proveen de información. El problema es cuando solo nos quedamos con eso y no empezamos a hablar, ok, ¿qué es lo que nos dicen otros gobiernos? ¿Qué es lo que dicen también las organizaciones de la sociedad civil que son participantes? O sea, nosotros somos periodistas, no somos negociadores y tenemos que cubrir las posiciones de los países, no defenderlas a través de lo que es nuestra cobertura, ¿no?, y de lo que es nuestro análisis. Entonces, siempre tengan en cuenta esto de diversidad de voces, diversidad de posiciones, ¿sí?, de lo que son esas voces, y siempre preguntarse, bueno, ¿por qué este actor está aceptando o rechazando esa postura, ese texto, ese tema, esa posición? Los discursos suelen ser hermosos, hagan fact-check de eso, porque ha ocurrido en los últimos años que, por ejemplo, se anuncia una reducción de emisiones que en verdad ya se había anunciado previamente, entonces no era un anuncio nuevo, o se anuncia una movilización de dinero que es la misma suma que ya se había anunciado meses anteriores, entonces la pregunta ¿es lo mismo? ¿Es más? Entonces ahora hay más dinero. Digo, todas esas cosas son importantes también al momento de cubrir las posiciones de los países. Y acá el mayor desafío para nosotros, como representantes y participantes de América Latina, va a ser implementar estas recomendaciones y ser objetivos en el análisis de una conferencia que va a ser en nuestra hermosa región. ¿Y por qué digo esto? Porque hay mucha romantización detrás de que la COP va a ser en Brasil y ahí, disculpen, yo el otro día le dije a una colega, yo me pongo los mismos ojos críticos que tuve en Emiratos Árabes, que tuve en Egipto, en Francia, cuando fue en Glasgow, digo, no, más allá de que sea en Brasil, de que sea en la región latinoamericana. Y ese yo creo que va a ser el mayor desafío para los periodistas de la región, que no porque la COP sea en América Latina, uno tiene que defender. Y esto voy a contar
no me citen en esto, aunque bueno, creo que ya mucha gente lo sabe, cuando fue la COP, que tendría que haber sido en Chile, pero que terminó ocurriendo en Madrid, a mí 2 veces me vinieron a acercar distintos actores a decirme que dejara de criticar las cosas que estaba haciendo mal en la organización de las negociaciones la presidencia de Chile, porque hacía quedar mal la región. A lo cual yo dije, pero de ninguna manera, no porque sea un país de la región, yo no voy a decir que puntualmente no está coordinando bien las discusiones en ese momento sobre el artículo 6 en función de lo que me decían países, en función de lo que chequeaba con organizaciones observadoras. Entonces, ojo con esto de, no, porque quedamos mal, nosotros estamos cubriendo una conferencia que este año ocurre en suelo latinoamericano, que Brasil tiene la presidencia, pero ello no puede incidir subjetivamente en lo que es nuestro análisis. En línea con eso, es muy importante identificar las fuentes claves y eso es algo que si ustedes ya van eligiendo el tema, lo pueden empezar a hacer desde ahora. Los dos grandes actores como fuentes son negociadores y ahí, más allá de los políticos, porque vamos a ser honestos, los políticos no son los que se sientan a negociar, son los que dan directrices, ¿sí? En función de las decisiones políticas que se toman o que se quieren tomar, pero en verdad, cuando queremos entender lo que está pasando en las negociaciones, lo mejor es conversar, ¿sí? Con los equipos técnicos de los países. Y después, por otro lado, eso para tener como la mirada de lo que son, ¿no? Los países o las partes. Y después, la sociedad civil. Pero si nuestro foco está puesto en las negociaciones, ahí hay que aclarar que las organizaciones de la sociedad civil que son observadoras del proceso y que van a las COPs a seguir el proceso. ¿Por qué digo esto y aclaro esto? Porque hay mucha sociedad civil que participa en la COP, no toda esa sociedad civil es la que ingresa a las salas de negociación a ver cómo están las negociaciones. No todas son las que comprenden las negociaciones y vienen siguiendo históricamente el proceso. O sea, esa parte de la sociedad civil nos puede quizás servir más para una cobertura de otros temas, ¿sí? O más como expertos en algunas cuestiones, pero si de lo que se trata es de entender posiciones de países y discusiones de las negociaciones, lo clave es que sean organizaciones de la sociedad civil observadoras del proceso. Pueden empezar la búsqueda con, bueno, qué organizaciones en mi país, ¿no? Preguntarse, históricamente vienen siguiendo eso, que no suelen ser muchas, sobre todo en América Latina, y empezar también a preguntar en los gobiernos, bueno, si ya saben, sobre todo los equipos técnicos, quiénes van a asistir en Belén para poder empezar a estar en contacto. Y después, como una fuente más de entendimiento y seguimiento para nosotros, hay un montón de medios especializados, organizaciones, newsletters de medios y de organizaciones que realizan análisis detallados sobre el estatus de las negociaciones de manera diaria, de manera semanal e incluso previa, y que sobre todo para esos otros temas que no vamos a estar siguiendo, nos sirve un montón para entender lo que está pasando. Y esa fuente va a ser fundamental sobre todo para quienes no estén en Belém, para quienes estén a distancia y puedan leer resúmenes de, uy, cuáles fueron las discusiones que ocurrieron ayer. En línea con eso, yo hace poco, como parte que participé en una conferencia de periodismo e investigación en Londres, preparé esto, que lo voy a ir actualizando de acá a la COP y durante la COP. Está en inglés en su mayoría porque la idea es que sirva a todos y porque la mayoría de las cosas de los recursos están en inglés, pero creo que es entendible. Esto después, cuando se les comparta todo el material al final del ciclo, van a tener el link a esto, pero si no pueden buscar Start Meet Taija de Alara y van a poder acceder. ¿Y qué es lo que hice ahí? Bueno, un poco como que les estoy compartiendo algo que atesoro, que es como dónde encuentro todas las cosas. O sea, les voy a confiar. Una colega me dijo, no, yo ni compartiría eso. Y yo le dije, no hay que ser egoísta, o sea, hay que ayudar al resto. Así que denle mucho cariño y mucho compartir y sobre todo díganme después si les funciona. Entonces, ¿qué es lo que van a ver? Sobre todo en línea con esto de lo que yo estoy mencionando, es, bueno, medios especializados o secciones de medios que están especializadas en cambio climático,
newsletters que recomiendo seguir porque son las que tienen mayor seguimiento de las negociaciones, redes, ¿sí? de periodismo y después, por ejemplo, acá hay reportes que pueden servir vinculados a cambio climático como fuente de base argumentativa científica, que eso lo considero como algo importante que traten de poner en cada cosita de cobertura que hagan una mínima mención a lo que dice la ciencia. ¿Y por qué digo esto? Porque estamos en un contexto difícil, ¿no? De creciente negacionismo climático y hay que recordar que detrás de todo esto hay un argumento científico de por qué se tiene que actuar ante el cambio climático, que es real y que está presente. Y como dije, lo voy a ir actualizando en la previa y durante, porque ya vamos a hablar con Alba y con Mariana, que muchas cosas se actualizan en las webs, tanto de la convención como de la presidencia, próximo a la fecha de la COP. Entonces es algo que me voy a comprometer a ir actualizando periódicamente. Y ya para ir cerrando mi parte, dos cuestiones muy básicas respecto del cómo cubrir, que no sé si se dieron cuenta, pero me acuerdo que hace unos años cuando en una capacitación similar conté esto, un periodista me dijo, es una locura que los periodistas no puedan entrar a las salas de negociación, ¿para qué van a las COPs? Y claro, yo ya lo había naturalizado eso, que nosotros no podemos entrar, o sea, son partes de las reglas de la COP, pero como a este otro colega, en lo que iba a ser su primera COP, le llamaba tanto, ¿no?, la atención. Así que efectivamente los periodistas, esto es para quienes vayan a Belém, no van a poder entrar a las salas de negociación y no entren a las salas de negociación. Si hay algo que es importante es cumplan las reglas de la convención, porque les puede significar la retirada de la acreditación. Entonces, es importante en estos espacios respetar lo que son, sí, las reglas del juego. El no entrar significa que entonces no vamos a entender nada sobre las negociaciones. No. Tenemos el desafío ahí de ir construyendo, de ir entendiendo lo que ha pasado en una sala de negociación, como hablando con negociadores, hablando con organizaciones de la sociedad civil que sí pueden ingresar a observar las negociaciones. Y de todo eso, acá hay algo que es muy importante, que es respetar, ¿sí? Esto es una regla como implícita, no es que está formal de la convención, pero si se dice que algo es background, si se dice que algo es off the record, respeten eso. Porque si una fuente les está contando algo sobre algo que pasó en una negociación, o sea, esto es por dos motivos. Por un lado, si ustedes lo cuentan, esa fuente después ya, o sea, perdieron una fuente y la perdieron por las 2 semanas y posiblemente por lo que siga del proceso, ¿no?, de negociaciones. Pero por otro lado, porque hay cosas que uno las tiene que saber para comprender cómo viene, pero que contarlas puede incluso obstaculizar el proceso. Es decir, contar una posición de un país en la primera semana y puede ser que otro país escuche, vea nuestro reporte y eso obstaculice un posible avance positivo de las negociaciones. Entonces, todos esos códigos es importante, sí, de respetarlos. Y acá viene la parte más como pragmática de lo que se puede hacer y cómo se pueden seguir las negociaciones para los que estén en Belén y para los que estén a distancia. A ver, como que hay tres grandes cosas, ¿sí?, durante las conferencias que nos pueden servir a nosotros de entendimiento de lo que está pasando y de lo que ocurre en sí y que no son las reuniones de negociación. En las plenarias eso es abierto y es donde se realizan las discusiones post reuniones de negociación, donde se vota y se toman sí las decisiones. Es como, son momentos importantes a lo largo de las 2 semanas. Después seguramente vamos a profundizar con las chicas para quienes estén de manera presencial. Ahí a veces se necesita, o sea, se notifica si se necesita algún tipo de papelito extra como periodista para poder ingresar, sobre todo cuando son plenarias para las cuales hay mucha expectativa. Después, la presidencia de la COP, la convención, los países y las organizaciones de la sociedad civil hacen conferencias de prensa. Entonces ahí quienes no pueden entrar son los otros, nosotros sí. Esto es exclusivo para periodistas. Puse países con algunas excepciones en este caso,
porque lamentablemente lo que ha ocurrido en los últimos años es que a veces de golpe yo veía y me enteraba de que ocurrió una conferencia de prensa de un país, en la cual solo se había avisado por parte de ese país a los periodistas de sus países o a periodistas de medios grandes. Y eso ha sido un problema en los últimos años de diferenciación. Pero la mayoría suele aparecer en lo que es la agenda oficial de la conferencia. Y después los eventos paralelos que son organizados por países e instituciones y organizaciones. A todo eso nosotros podemos ir. ¿Qué pasa quienes estén a distancia, quienes no estén en Belén? Bueno, las plenarias se transmiten, salvo que haya algún problema técnico, pero la plenaria se transmite, entonces van a poder acceder en tiempo real a la misma información que aquellos periodistas que estén en Belén. Las conferencias de prensa, lo mismo, salvo excepciones, se transmiten. La de los países, lo que puede ocurrir no es porque no quiera que estén presentes otros periodistas de otros países, sino que a veces, me acuerdo, por ejemplo, el año pasado se dio una así medio de última hora con Marina Silva. No había traducción en el momento y no tenían ellos posibilidad como de hacer en ese momento un vivo, porque tampoco había, o sea, los técnicos, como fue todo último momento en la noche, entonces esa, por ejemplo, no se transmitió, pero son las menos. Y con el tema de eventos paralelos, esto calculo que va a haber que esperar un poco más próximo a la fecha, pero no todos se transmiten. Depende mucho esto de los organizadores. Ahí lo que les recomiendo es que si ustedes en la agenda ven un evento que les interesa mucho, ¿sí? De los que son los side events, que se contacten con los organizadores y les pregunten si al menos, yo a veces lo que hacía es, a veces si tenía que estar justo en otro lado, les pedía si me podían grabar el audio al menos, ¿no? Y que me sirviera eso por si había algún speaker que me interesaba mucho. Después, la mayor ventaja que tienen quienes estén presencialmente es el pasillo, ¿sí? Algunos me habrán escuchado a mí a veces decir que yo tacleo gente, no se lo tomen como algo literal, pero es un verbo que utilizo para referenciar de que yo estoy pendiente en el pasillo a ver y acercarme, ese es mi tacleo, a veces me toca acercar rápido a gente para hacerles preguntas, ¿sí? Sobre el estado de las negociaciones. Entonces el pasillo va a ser como el principal lugar en donde van a poder interactuar con fuentes. Lo que yo siempre digo es que si ven un negociador de un país que les interesa en la fila para tomarse un café, aun si no tenían ganas, vayan ustedes a comprarse un café. Y es la oportunidad, ¿no? Para presentarse y empezar una conversación off. Quienes estén a distancia no van a tener el pasillo. El pasillo por WhatsApp a veces se puede hacer. Si ustedes previamente se contactan, por ejemplo, sobre todo, no con negociadores, va a ser más difícil, pero sobre todo con representantes de sociedad civil que son observadores, como a ellos les interesa también, ¿no? Que nosotros estemos cubriendo y visibilizando lo que pasa. A mí me ha pasado algunas veces de reuniones intermedias que no pude asistir y que previamente le avisaba que quiero seguirlo a distancia, después de la reunión, al final del día, ¿no me mandás un audio o lo que te sea más práctico como de qué fue lo que pasó? Y me funcionó. En una COP entiendan de que están todos con agendas saturadas, a veces las diferencias horarias juegan en contra, pero, o sea, no es imposible, quizás va a ser un poco más difícil. Para esto les recomendaría que el pasillo sea más las newsletters diarias de reporte. Después, quienes están en Belén, fíjense ya todo lo que mencioné, plenarias, estar en el pasillo, conferencias de prensa, eventos paralelos, cafecitos que salgan con fuentes para poder entrevistar. La pregunta es, ok, ¿en qué momento escribo? ¿En qué momento hago el reel para el medio, ¿no? Con el que quede para hacer el resumen. O sea, de nuevo, el tiempo es lo que menos se tiene para ciertas actividades, sobre todo si tienen que escribir, ¿no? Que implica una concentración. Que eso sí es algo que tienen quienes estén a distancia, en donde quizás no van a tener todo eso otro a o vivo, mayor disponibilidad de sobre todo tiempo, espacio, o sea, contexto, para poder hacer esas actividades periodísticas que requieren concentración y tranquilidad. Entonces, hay también mi consejo siempre, más allá de la cobertura de la COP, lo considero como un pilar fundamental del periodismo,
y en algo en lo que somos muy buenos los periodistas latinoamericanos, porque esto incluso se da entre quienes estamos en una COP, en donde por una cuestión de recursos humanos a veces es, vos vas a tal reunión, vos a esta, me pasás después tus apuntes y somos mucho más colaborativos en eso nosotros, pero entonces lo que yo también les siempre propongo es que entre los pocos periodistas que van a estar en Belém y todos los muchos que lo quieran seguir a distancia, trabajo colaborativo. ¿Sí? En donde quienes estén en Belén pueden concentrarse en el seguimiento de las discusiones, las posiciones de países, que los que estén a distancia se concentren en el análisis de esas discusiones, en repasar el historial de las discusiones y de las posiciones de países, ver si algo cambió o no. Que quien estén en Belén va a poder preguntarle en directo a alguien, ¿no? A una fuente algo, y quizás quien está a distancia va a poder transcribir o incluso traducir, porque encima a nosotros nos toca el desafío, ¿no? De todo ese mundo que en su mayor parte ocurre en inglés, lo tenemos que traducir al español. Entonces, si se logra, ya sea porque en el mismo medio un periodista vaya o porque entre medios se puedan hacer alianzas, por favor, si hacen eso, compártanos, porque creo que con la Fundación Gabo son como pilares, ¿no? De promover el trabajo colaborativo y sería incluso también de saber como un muy buen ejemplo, ¿no? Que se puede hacer cobertura de esta manera de las negociaciones. Y dos cuestiones más para ya terminar, que es como un poco reforzar algo, que es la previa, el empezar a preparar la COP hoy. Si ustedes ven mi agenda, es un caos un poco, pero si ven mi agenda, un caos ordenado, como yo digo, pero yo ya todas las semanas tengo un espacio de preparación de COP30. Y tiene que ver con cuestiones ya sea de contenidos, fuentes, cómo voy a seguir, cuestiones logísticas, también de las cuales no vamos a dedicar hoy. Pero todo eso, ¿por qué? Porque sé que me va a ahorrar, sí, mucho tiempo y dolor de cabeza en ese momento. Entonces, sobre el tema, como les decía antes, elegir el tema, comprender, ¿sí? La complejidad de ese tema, investigar sobre él, empezar a conversar con expertos incluso como background. Eso es algo que yo hago, como cuáles son las expectativas, como background, como off, pero para yo entender cómo ven que vienen, ¿sí? Las discusiones. Y todo lo que ustedes puedan poner en un documento de siglas, de definiciones, de pequeñas traducciones, o sea, al español, de explicativos, todo eso créanme que en ese momento, cuando estén escribiendo compartiendo algo, va a ser copy-paste, lo adaptan, ¿sí? En función del producto periodístico que tengan que hacer y va a ser mucho más fácil. Lo mismo, ¿sí? Con un documento yo me pongo, es algo como muy obvio, ¿no? Pero yo en un documento me pongo lo que son nombres, apellidos, cargos, sobre todo cuando son quizás apellidos que, no sé, no están como en nuestro idioma, ¿no? Definiciones de conceptos complejos, o sea, definición así como en un apartado, una explicación breve, o sea, como qué es mercado de carbono, o sea, cómo tengo la definición en dos renglones. De nuevo, todo eso les va a facilitar después lo que es el trabajo de cobertura. Ni quise abrir las preguntas y el chat porque estaba con muchísima actividad y me iba a generar ansiedad, pero me encanta que haya interés. Y ahora se viene un montón de otras cuestiones que tenemos que tener en cuenta, así que ahí Silvia, le damos la bienvenida a las dos expertas invitadas, ¿no? Así es, Thais. Muchísimas gracias de verdad por tan útil presentación. Allí estuvimos tomando apuntes literalmente para tener en cuenta todo esto. Y bueno, no siendo más, quiero presentarles a Mariana Estrada Ávila y Alba Candel Pau, oficiales de comunicaciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. A Mariana y a Alba, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por estar aquí con nosotros y nuevamente bienvenidas. Muchas gracias. Un gusto y estamos a la orden. Thais y Silvia, ustedes nos indican cómo avanzamos Sí, y qué obvio. dudas podemos contribuir a responder. Claro que Imagino que sí, en el adelante, detrás, Thais. gracias Silvia, imagino que en el detrás estaban como, esto sí, esto, ¿no? Como asentando ahí con la cabeza porque son muchas cosas pobres. Esas son también las que responden a mis preguntas o han respondido todos estos años, ¿no? Algunas de las preguntas inquietud. Pero voy a empezar con algo que creo que es lo fundamental, ¿no?
especialmente pensando para quienes estén en Belém, pero también para quienes no estén, para entender en si ellos lo tienen que hacer o no, que es el tema de la acreditación, ¿no? Como periodistas, en si quieren contar un poco cómo es el proceso, lo que se necesita, qué es lo que tienen que hacer, qué implica tener la acreditación como prensa. Pues muchas gracias, Thais, y bienvenidos a todos. Un placer escucharte y un placer escucharte, Thais, porque tienes una forma muy clara de explicarlo todo y es un gusto oírte hablar, la verdad. Pues a ver, hay una cosa súper importante que siempre queremos recalcar, que es que para asistir a Belén y a estar acreditado como prensa hay que registrarse con tiempo. Y pondré en el chat ahora el enlace a la página donde está toda la información para registrarse, pero es muy importante, es indispensable registrarse antes del 30 de octubre. La página de registro está en inglés y solicita varios requisitos. Hay que leer muy bien las instrucciones, que a veces quizá puedan resultar un poco confusas, pero hay que leerlas con atención. Y una vez que se ha solicitado la acreditación, una persona de nuestro equipo la va a revisar manualmente y aprobarla. Puede ser que les pidan más información para acabar si falta alguna cosa, para asegurarse, pero sobre todo es muy importante registrarse con tiempo. Como he dicho, la fecha límite es el 30 de octubre. Voy a poner en el chat el Ahí, enlace. Alba, aprovecho, perdón, para algo previo Sí. a la audiencia de toda esta conversación que vamos a tener con Mariana y Alba, es información que les sirva si a ustedes no es algo para que hagan cita institucional, ¿sí? Sino que la idea es que esto sea útil para lo que es su cobertura en función justamente de lo que es oficial, ¿no? De la convención, pero eso ahí para aclarar. Y justo Alba, con lo que te interrumpí, que justo ibas a decir lo de la fecha, coincido con vos en la importancia de hacerlo cuanto antes, porque ha ocurrido que a veces se adelanta, ¿no? La fecha de cierre cuando ya hay un número de solicitudes muy grandes. Puede ser, pero en todo caso es muy importante hacerlo cuanto antes porque lleva tiempo, es una cosa, un proceso manual, entonces es muy importante que, como hay mucha gente que se registra, que haya tiempo para revisar todas las solicitudes y hacer preguntas de seguimiento si fuera necesario. Em, Luego, para los que van a asistir online, hay varias fuentes de información a las que se puede acceder. No sé si queremos hablar de eso ahora o más adelante. También, bueno, puedo especificar ahora rápidamente que nuestra página web se van colgando todos los documentos de las negociaciones. En la página también hay links a los eventos disponibles en línea, a los plenarios. Tenemos un blog le llamamos blog o actualizaciones donde se van publicando noticias del momento, los eventos del día, si hay cambios en la agenda, las ruedas de prensa importantes. Las ruedas de prensa también recalcar que la mayoría se retransmiten online, entonces se puede acceder a ellas, a no ser que haya una rueda de prensa, como mencionabas antes, Thais, que se haya organizado a última hora por un país o por algún tema que ha surgido de repente, como lo de Argentina el año pasado, por ejemplo. Entonces, en ese Que caso, esperamos que a nadie le ocurra este año. no, O sea, esperamos que no tengan que pasar no por vuelva a eso. pasar, exacto. Pero sí, en ese caso puede ser que se haga una rueda de prensa inesperada y que no se pueda cubrir por temas técnicos. Pero bueno, en general en nuestra web, a través de nuestras redes sociales también, está la app de UNFCCC que también da notificaciones en tiempo real, sobre todo de los puntos o los momentos más importantes, como pues eso, la apertura, por ejemplo, el cierre o el speech, el discurso que hace el secretario general más o menos a la mitad de la COP. Luego he puesto el enlace para la acreditación, pero luego puedo poner otros enlaces a otras páginas de nuestra web que pueden ser interesantes. Y sí, Sí, y que por ahora, iremos compilando ahí eso. O sea, vamos a sí, ir compilando después cuando al final del ciclo ellos tengan todo. Me perfecto. parece algo importante como reforzar que quienes no estén en Belém no tienen que hacer el proceso. O sea, quienes ya saben que no van a ir a Belém, ahí, o sea, qué es lo que sí les conviene hacer, qué es lo que sí debieran hacer o no.
Si puedo saltar aquí y gracias, Alba, y gracias, Thais, por la pregunta y también la leí justo en el chat. ¿Deben acreditarse o no las personas que quieren cubrir, los periodistas que quieren cubrir la COP en línea? No es obligatorio, pero tiene sus beneficios. Si bien es un proceso tedioso, digamos, hacer esta acreditación, el acceso, por ejemplo, en los comunicados de prensa se envían algunos de manera general, los más generales a todas las bases de datos que tenemos de periodistas, pero hay algunos muy puntuales que van solo a la lista de medios acreditados. También, por ejemplo, si hay algún cambio de horario en la rueda de prensa o el link cambió de la retransmisión, estos avisos se hacen a la base de datos de medios registrados. ¿Por qué? Porque son quienes ya sabemos que están interesados y hay que, de repente, cambios de último momento, hay que enviarlos rápidamente. Entonces, no es obligatorio, pero es una recomendación y también para que, bueno, puedan estar recibiendo esta información en comunicación con el equipo de medios de la convención, que son nuestros colegas, y si tienen alguna duda o ven algún cambio de último momento, puedan corroborarlo a través de ese correo. Entonces, es una recomendación más que una obligación. Y también a través de la base de datos de medios a la que pasan a formar parte, pues se reciben links, se reciben informaciones de último momento, por ejemplo, un lanzamiento, una presentación de algún reporte clave. Y bueno, como decía Alba, la plataforma, la aplicación también te da hay que estar registrado para acceder a esta plataforma o aplicación, que es la app de la convención. Y ahí la aplicación no es solo para periodistas, no es pensada exclusivamente en periodistas, sino en todos los participantes. Entonces pueden tener avisos desde que la entrada principal está cerrada y hay que entrar por la entrada trasera, o que hay se aprobó una decisión de último momento y hay un nuevo documento publicado. Entonces, todo este tipo de información pueden encontrar. Y también hay un factor ahí clave con la aplicación, es que pueden acceder al contacto o a las bases de datos de los participantes, de otros participantes, es decir, lo que tú mencionabas, bueno, está el negociador de mi país, puedo tratar de invitarle a una reunión virtual por ahí para discutir un tema o presentarme por lo menos ahí y luego establecer un contacto. Entonces, bueno, son cosas que pueden facilitar la cobertura en línea. Ahí me parece re interesante eso que dices y que puede también ayudar a responder porque había una pregunta para los quienes están a distancia y en este contexto de creciente desinformación y fake news. El hecho de siempre recurrir a las fuentes oficiales es una manera de evitar caer, ¿no?, en las fake news que puede llegar a haber sobre la conferencia. Entonces, siempre recurrir, siempre preguntar, ¿no?, a lo que es oficial de la COP es una manera de evitar caer en fake news. Recuerdo incluso que el año pasado con lo de Argentina se decía que Naciones Unidas le había sacado la acreditación a los delegados de Argentina y empezamos todos a aclarar no, o sea, y qué fue lo que había, ¿no? Ocurrido. Entonces, como que siempre traten de ir en este caso a las fuentes oficiales. Y por algunas preguntas que veo ahí, perdonen esto como de insistir, pero creo que justamente no hay que como que responder esas inquietudes. Es muy común que pregunten, y todos los años pasa esto de si un periodista freelance, por ejemplo, puede solicitar, hola, tienen el principal caso de periodista freelance hace 11 años que cubro y soy periodista freelance, pero sí, o sea, se puede acreditar y ahí me gustaría entonces como qué, o sea, qué implica y quiénes pueden solicitar la acreditación de prensa. Mariana, creo que en esto eres más experta tú que yo, así que te cedo la palabra. Sí, gracias, Alba. Pues más que nada, entre los requisitos hay una serie de requisitos que pide la acreditación. Uno es una carta del medio que representas. A ver, digamos, en este caso eres un freelance y no tienes una carta de un medio específico.
o la puedes conseguir. Si la puedes conseguir, ya es una... Si no, por ejemplo, se puede comprobar que has contribuido o que has presentado trabajos para diferentes medios de comunicación o que has publicado y puedes poner ahí la liga de los medios o una carta o un documento, un mail que diga que en esta ocasión vas a estar cubriendo este tema para la COP30 para tal medio de tal país o tal sitio web y un link al sitio web. Y a lo mejor ahí vienen las preguntas de seguimiento que a veces hacen nuestros colegas de prensa. Por eso el tiempo, por eso es importante que den tiempo para que si hay que hacer preguntas de seguimiento, sobre todo con los freelance, pues no sea ya cuando va a empezar la COP, sino antes, ¿no? Sí, y ahí quizás yo agrego como periodista freelance de que, como ustedes también ya van a estar viendo para qué medios van a cubrir como periodista freelance, esos mismos editores son los que siempre me han a mí como preparado la carta de acreditación. Incluso me ha pasado, porque bueno, pasa mucho también en nuestros países, que por el contexto, la carta quizás me la había hecho un medio que después perdió interés, pero yo terminé cubriendo para otros medios. O sea, digo, son cosas también, ¿no? Que sí, es cosas de nuestros países en donde todo está tranquilo en la región, pero bueno, eso como para poner ahí de ejemplo. Y creo que lo mencionaron, pero hay algo que también yo siento que, a diferencia de otras coberturas, siempre se me hizo muy fácil el incluso de no tener que llevar una cámara de fotos porque hay muy buen acceso a recurso fotográfico de imagen. Ahí, si pudieran como profundizar en qué opciones hay, que esto creo que sirve tanto para quienes quienes vayan a estar en Belém, como para quienes no están a distancia. Gracias, Thais. Sí, esta es una pregunta bastante recurrente y es interesante saber que hay la base de datos o el Flickr de nuestro ONU Cambio Climático tiene muchas fotos que se van subiendo cada día y el Flickr o bueno, la base de datos de la COP30 también tendrá fotos y se pueden usar todas, se pueden descargar y usar de forma gratuita. Entonces, esta es una fuente muy, muy buena de recursos fotográficos y al final hay tantísimas fotos que son demasiadas incluso a la hora de buscar la más adecuada, pero sí, hay un montón de fotos tanto en nuestro Flickr como las habrá también en la plataforma de la COP30. De hecho, las fotos que han visto de las COPs en los 3 encuentros que llevamos son de ahí. O sea, yo siempre uso de ese recurso y como habrán podido ver, lo que me gusta es que no es solo de, bueno, fotos de los negociadores, así, o sea, como, o de una conferencia estática, o sea, no son aburridas, hay de todo, hay de el pasillo, hay de los momentos tensos, o sea, tienen una lente de fotógrafo profesional que la verdad nos permiten como complementar, sobre todo en los momentos de tensión, como que la foto ahí complementa mucho lo que uno puede hacer, ¿no? De cobertura. Eh, en línea con eso, también pasamos a hablar quizás algo que le va a servir más exclusivamente a quienes vayan a Belém, que es, bueno, yo ya expliqué, no podemos entrar a las salas de negociación, tampoco piensen que van a trabajar solo en el pasillo, o sea, cuáles son los sectores o los lugares claves para que ellos identifiquen al momento de llegar a la COP en donde puedan realizar el trabajo. Sí, gracias. Perdón, tengo un pequeño problema en casa porque está sonando una alarma. Un segundito, ahora vengo. Si Perdón. quieres, yo respondo esta, Tranqui, Alba. pasamos ahí con Mariana, sí. No se preocupen. Sí, justamente cuando quienes van a Belém, cuando se acreditan como, bueno, para cualquier COP, hay un espacio, un centro de medios de comunicación que es un espacio muy amplio, con equipos, con sets para entrevistas, donde está la oficina de medios de comunicación de la convención, también de la presidencia. Y bueno, además de que tienen contacto, o sea, espacio para trabajar, digamos, y facilidades para televisión, para radio, eh, ahí están las pantallas que tienen los avisos como la agenda que interesa a los medios de comunicación, es decir, las ruedas de prensa, si hubo un cambio de salón de último momento, si de repente un presidente decidió que quiere hablar a medios y se los va a encontrar en el pasillo. Entonces ahí están todos los avisos, está
otros colegas, los medios de diferentes partes del mundo, y está muy cerca, generalmente se trata de que esté cerca de las salas de rueda de prensa para que puedan acceder. Entonces, eso es un espacio de trabajo muy útil para los periodistas, para que también puedan conocer a otros periodistas y colaborar de manera conjunta, además de que hay espacio para hacer su trabajo, digamos, desde un ángulo para una cámara, para que el tiro quede bien, con logotipos, hasta computadoras con internet o con acceso a los webcasts, para que puedan extraer la imagen ahí mismo y transmitir. Y obviamente la información de lo que está sucediendo para medios de comunicación. Genial. Ahí, Silvia, en algunos minutitos vamos a abrir para ir respondiendo a las preguntas. Creo que algo, porque hay muchas preguntas sobre la acreditación. Hoy estamos hablando sobre lo que corresponde a medios, porque este es un ciclo dirigido a periodistas, pero sé que hay muchos del equipo de comunicación de organizaciones de la sociedad civil participando y que las sociedades civiles tienen todo otro proceso sobre el cual después, si quieren, les podemos compartir links de cómo tienen que acreditarse, que es diferente del de periodistas. Eso para como aclararlo porque hay algunas dudas respecto de eso. Y hay algo ahí que como que consideren clave en si ustedes tuvieran que pensar, bueno, para alguien que no va a estar en Belém, yo di algunas recomendaciones antes, pero como qué sería para ustedes lo clave de eh, ya sea en cuanto a recursos, en qué es lo que más les recomendarían seguir, qué es lo que han visto también ustedes de coberturas que se han hecho, ¿no? A distancia. Tai, si puedo, aquí me adelanto, Alba, y después te dejo la palabra, pero creo que aquí hay varios temas muy importantes para, primero la región, digamos, pensando desde la región, los temas que van a seguir, los temas que son importantes para la audiencia de cada uno de sus medios, para sus países, eh, la preparación y creo que donde pueden encontrar información puntual, que no siempre es atractiva, digamos que es fácil de leer, pero es en los sitios web. En los sitios web oficiales de ONU Cambio Climático, que ahora les vamos a poner aquí el link, es unfccc.int. Ahí se crea una página, todavía no está lista la página de la COP30, estará el próximo mes, y donde van a empezar a encontrar el programa, los documentos de sesión, los documentos a discutir y posteriormente las decisiones. No es una página sencilla donde está la información de la COP, la información oficial de la COP. No es la más simple y yo les recomendaría que trataran de familiarizarse con esta página de manera previa y empiecen a identificar, por ejemplo, el tema que ustedes van a querer cubrir, pensando, por ejemplo, que este año género toma un rol importante en la COP30 porque se va a aprobar, se espera que se apruebe un nuevo plan de género para los próximos 10 años, que va a guiar la acción climática global. Entonces es un tema importante. Pueden empezar a ver qué documentos ya existen, qué documentos se van a discutir, qué se ha hecho, qué es este plan y poder trazar para cuando salga un nuevo documento, una nueva decisión, la puedan leer. Voy a hablar rápido qué son documentos y decisiones. Los documentos son documentos de trabajo, es decir, que están lo que se ha avanzado, lo que se dijo en las COPs pasadas, lo que se esperaría que se tomara una decisión ahora en esta COP. Y después están las decisiones. Las decisiones llevan su código, Decision COP 1, no sé, o un número, un código, y el tema. Y ahí, que son finalmente los documentos que decía Thais, que se aprueban o se deciden al final de la COP, la última semana, cuando nadie está poniendo tanta atención, ahí. Y entonces esos documentos normalmente hay dos temas. Por ejemplo, como no, lo que decía Thais, a veces es difícil o no se puede entrar a las negociaciones, pero sí salen estos documentos y ahí pueden, estos documentos de decisión o documentos para tomar decisión. Y ahí pueden ver si hay alguna excepción de un país, si hay algunos corchetes, que son los puntos que quedaron todavía por decidirse y qué es lo que se va a presentar a la plenaria
para aprobar o no aprobar la decisión o hacer algunos cambios finales. Después, cuando ya es aprobada la decisión, aparece como decision adopted, decisión adoptada, y está pública. Y aquí creo que es importante para quienes hablaban de las fake news y de toda esta desinformación, leer esos documentos. Y a veces en la COP no se tiene el tiempo, pero por quienes están a distancia tienen más cabeza fría para poder leer y entender qué exactamente quiere decir, porque ese es el lenguaje que los negociadores han debatido punto y coma para aclarar lo que dice. Y entonces es ahí donde pueden realmente evitar caer en falsos discursos o interpretaciones que quieran ser tendenciosas de ciertos documentos. Si ustedes leen esos documentos, ahí dice lo que deciden los países, a lo que se comprometen, lo que no quedó decidido, lo que quedó pendiente. Y esos documentos todos están en la página web se van subiendo conforme se adoptan o se presentan a la página web de Naciones Unidas, de unfccc.it, y están ahí. Entonces, familiarizarse con esas páginas creo que es importante. Alba, Alba, ¿querés no sé si agregar tú algo quieres sobre agregar eso? algo. O... No, no, Mariana lo ha cubierto muy bien, gracias. Genial. Iba a preguntarte ahí algo, con Mariana hablamos mucho de lo del tema del idioma y tanto Mariana como Alba trabajan mucho justamente, ¿no? Para lograr que cada vez haya más comunicación en español desde la convención. Y alguien hizo una pregunta referida, ¿no? A lo que es el idioma. ¿Qué es lo que durante la COP de estos documentos y todo, o sea, qué esperar en que se encuentra traducido al momento o no, si la mayor parte de toda esta información que estamos hablando es en inglés, o sea, cómo también ahí tratan de apoyar el trabajo de periodistas que quizás no saben inglés o no tanto con la profundidad, porque acá estamos hablando, como vos dijiste, de cuestiones técnicas y que, o sea, no es un verbo en un texto casual, es un verbo que si después es una decisión, tiene una implicancia de responsabilidad. Claro, y ese es un tema que estamos trabajando, no es perfecto, digamos, no está todo disponible en los 6 idiomas y es algo que desde hace tiempo venimos trabajando más y más en tratar de hacer accesibles estos documentos en otros idiomas. Lo que es cierto es que los documentos que van a hacer decisión a tomarse en las plenarias, normalmente se publican en los 6 idiomas oficiales de la ONU como borrador todavía. Dice documento borrador, lo van a leer arriba, pero y se hace una traducción de cortesía, que es decir, que fue hecha rápidamente para que los mismos países tomen la decisión, o sea, lo puedan leer en su idioma y tomen la decisión o lo debatan en la plenaria. Y después de eso, la traducción oficial toma varios días, es decir, que no la van a encontrar inmediatamente después de la COP en el idioma, porque pasa a los traductores oficiales de Naciones Unidas en Ginebra, se hace todo hasta que están los 6 idiomas listos, se publican. Y entonces ahí cuando se publican las decisiones, si ustedes entran ahorita a la página, ustedes ya pueden ver decisiones de la COP pasada en diferentes idiomas, pero esas tomaron a lo mejor 2 semanas después de que se tomaron en la COP para que fueran publicadas en diferentes idiomas. Lo que sí tenemos es los comunicados de prensa, a veces extrayendo partes de estas decisiones o una explicación de estas decisiones en español o en las redes sociales. A veces tratamos de hacer los explicativos de qué son estas decisiones que se han tomado, poniéndolo en las redes sociales en español o en otros idiomas. Entonces, no tenemos todo perfecto, pero yo aquí sí les invitaría que si hay algo que a ustedes les interesa en español o que encuentran un documento que solo está en inglés y lo necesitan en español, también se acerquen a nosotros y nos digan si hay alguna forma, porque a lo mejor existe el documento en una versión no oficial que podemos decirles o cómo se traduce tal término, cómo estamos traduciendo tal término específico. Entonces, que ahí nos contacten y ahorita les vamos a dejar nuestro correo para contenidos específicos y en la medida de lo posible trataremos de compartirlos si ya están o indicarles dónde está alguna traducción o alguna una referencia posible. Y Mariana, solo añadir que
yo creo que una fuente también bastante fidedigna y que puede ser útil también durante la COP es los artículos que publicamos en la página web, que resumen un poco el proceso, lo que está pasando, los momentos más importantes, los discursos que realiza el secretario ejecutivo, que también muchas veces resumen bien en qué momento estamos, lo que se espera de la COP y al final, obviamente, lo que se ha decidido. Entonces, yo creo que también es una buena fuente y esos artículos están traducidos normalmente seguro al español, al francés y al ruso y estamos trabajando para que se publiquen también en árabe y en chino. Así que esa es una buena fuente también. Es bueno saber eso, creo que es ahí fundamental. Y quiero, Silvia, ahí invitarte para, si bien estuve como tomando algunas de las preguntas, pero también ver cuáles seleccionaron y quizás arrancar por la última referida que dejaron en el chat de inteligencia artificial. ¿Por qué? Ujú. Porque recientemente en BOM hubo una comunicación oficial desde la convención respecto de que, ojo, porque todos estos son, o sea, textos, sobre todo cuando hay borradores, o sea, de decisiones políticas o futuras decisiones políticas de negociación, y en virtud de que no terminamos nunca de saber lo que la inteligencia artificial hace con la información, ejemplo, ChatGPT, lo que puede hacer en si uno pone ese texto para hacer un resumen, o sea, no sé si lo van a decir ustedes, pero yo lo que diría es como no pongan un texto de eso en inteligencia artificial por el tema de la sensibilidad y la transparencia que no es clara, ¿no? En algunas plataformas o la mayoría de inteligencia artificial. No sé si ahí, porque me acuerdo que en Bonn ocurrió eso que recibimos un mail. Mira, Thais, es un punto bien importante. Por ejemplo, quiero mencionar un ejemplo. En la COP28, uno de los outcomes de lo que salió de la COP28 fue este Transition Away of Fossil Fuels. Esa es la versión en inglés. Si tú lo pones esa frase en un traductor o en ChatGPT o en la inteligencia artificial, la traducción no es exactamente lo que diríamos que significa para las negociaciones, porque el Transition Away lo va a traducir como abandonar los fossil fuels. Y precisamente lo que no se adoptó fue la palabra abandonar, sino alejarse de los fossil fuels, de los combustibles fósiles. Y esa es una sutil diferencia, pero evidentemente tiene sentido en la negociación, en el proceso, no es la traducción literal. Entonces, eh, las inteligencias artificiales, si bien pueden ayudarnos a identificar documentos o encontrar fuentes, tal vez, y yo sería muy cuidadosa en el caso del proceso de Naciones Unidas de Cambio Climático, en entender esos términos que apenas se están acuñando, que apenas se están estableciendo. Entonces, parece todo este tipo de temas que siéntanse libres de preguntar, ¿existe la traducción al español o de este documento o de este tema? Nosotros, si no existe, les diremos que no existe, pero a lo mejor les podemos dar solo la traducción del tema o cómo se puede interpretar un término en inglés acuñado recientemente en su versión en español. Entonces, ahí, bueno, sería un ejemplo de lo que nos ha pasado. Y sí, hay muchos contenidos en la página web que ya están en español y que tratamos de ponerlos, es parte de lo que estamos trabajando, pero no está todo y bueno, ahí también viendo hacia dónde va el interés y las necesidades, podemos enfocarnos, dar prioridad a ciertos temas o documentos que a otros. Sí, de hecho, sobre la información que ya está, por ejemplo, en su momento, cuando empezó toda la discusión de la NCQG, yo automáticamente fui a la página en español a ver cómo, o sea, la convención lo utiliza en la traducción en español para esto, ¿no? Porque, como ya saben, que pobre vengo repitiendo, pobre para los que no están escuchando, pero vengo repitiendo de acá, las palabras importan. Y una inteligencia artificial posiblemente no identifique el contexto tan complejo, o sea, eso todavía va a seguir siendo como nuestras virtudes de identificar, ¿no? Como y porque además es información sensible. Entonces también ahí hay que ser un poco conscientes, creo, ¿no? Y responsables de toda esta información, sobre todo en lo que hace al proceso de las 2 semanas, ¿no? De discusión y negociación. Silvia, ¿querés compartirnos Sí, alguna de las claro. muchas preguntas? Claro que sí, muchísimas gracias de verdad, Thais, Mariana y Alba,
por tan interesante sesión de aclarar dudas, básicamente. Creo que han sido muy, muy útiles. Por acá tenemos algunas otras que además están divididas como en temas logísticos y otros temas más de fondo. Entonces voy a ir como intercalando un poco. Por acá tenemos a Paula Martínez que nos dice, para hacer entrevistas en los espacios destinados como set durante la COP, ¿se deben agendar desde antes o hay una lista de espera? Quiero aprovechar antes de que nos ayuden a responder esta pregunta, gracias Alejo. Tenemos un pequeño sondeo que nos encantaría que respondieran. Son 3 preguntas, pero es importante para nosotros saber su opinión sobre esta actividad que acabamos de tener para así seguir teniendo otras actividades y pues escuchar sus opiniones al respecto. Muchísimas gracias. Gracias Alejo por, por publicar el sondeo. Ahora sí, Alba y Mariana, cuéntenos, ¿es necesario que se agende o cómo funciona este espacio para los que van a estar en Belén? Sí, justamente estábamos comentando con Mariana por nuestro chat. Perdón, que sí, se agenda, pero Mariana, tú seguramente sabes mejor cómo se hace en la Es, sala de prensa o... sí, no es, digamos, no es un mail, no es un proceso complicado, es más acercarse ahí siempre, normalmente, y depende un poco de cada COP, pero normalmente hay una persona responsable de ese estudio, de ese corner, y hay que acercarse con ella, pedirle, podemos estar a libre, disponible tal fecha, tal hora, y listo, se anota uno ahí, o esta persona a lo mejor nos pide enviar un mail o enviar o mandarle unos datos por WhatsApp o por algún medio, pero digamos es un proceso sencillo que se puede hacer días antes o ahí mismo porque obviamente van saliendo las necesidades, ¿no? Entonces, sí, pero de manera sencilla. Perfecto, muchísimas gracias. Por acá Marco Molina, bueno, pregunta o más bien pide un consejo porque él dice, en caso de poder viajar, pero solo en los últimos días, básicamente por cuestiones económicas, ¿piensan que pues, se puede hacer una buena cobertura en los últimos 4 días, a mitad de camino, a inicio de COP? Como, ¿qué sugerencia o qué consejo le dan desde su experiencia para él ir, así sea algunos días a la COP? Porque bueno, no necesariamente tiene ni tiempo ni las condiciones económicas para estar 2 semanas en la cobertura presencial. ¿Qué sugerencia o consejo le dan? Sabiendo además que muchas cosas pueden pasar en el camino, ¿no? Pero como de su experiencia, ¿cómo lo pueden guiar? Sí, si me permiten, yo sería muy breve. Decía, sí, los últimos 4 días pasan cosas y se toman decisiones. Y una recomendación sería a lo mejor dar seguimiento online al tema que está cubriendo y llegar con las preguntas, los actores identificados y preparado para la decisión final, las decisiones finales que se van a estar tomando esos días. Como dice Thais, muchas de las grandes decisiones se toman al final. ¿Por qué? Los países están negociando durante toda la COP y al Claro. final es cuando salen. Entonces, yo no le veo ningún conflicto. No sé, Thais, que es la experta en cubrir No. COPs, si tiene algún Pero si me otro. preguntan a mí, yo vayan para el final, que es el lío, o sea, el que pasa lo importante. Pero, iba a hacer una observación, el final de la COP nunca es el final de la COP. ¿Qué quiero decir con esto? Que, salvo que realmente este año Brasil lo logre, pero históricamente si ven las COPs nunca terminan en fecha. ¿Por qué? Porque, bueno, por las discusiones, porque no se llega a consenso. Y siempre cuando me preguntan, bueno, ¿para cuándo me saco el ticket de vuelo de regreso? Es muy difícil. Ahí también lo que digo, en un momento uno tiene, o sea, hay que tomar la decisión de cuándo se regresa. Mi criterio en los últimos años ha sido vuelvo el domingo, porque es como que medio que sé que seguramente se extienda al sábado y me ha pasado de que la conferencia siguió, yo estaba en el avión y bueno, esa última parte la sigo a distancia, pero perfectamente pueden aplicar como las recomendaciones del seguimiento a distancia, semana y media, y llegar sobre el final. Hay muchos periodistas que llegan para la segunda semana, pasa mucho Ujú. de que siguen la primera semana a distancia. Va a depender también ahí de la cobertura que ustedes se organicen con sus equipos o que tengan, ¿no? Porque, por ejemplo, si únicamente van a seguir lo político, tendrían que ir antes a lo de los jefes de Estado, pero que también ojo con eso, porque no se va a poder acceder a mucho más distinto de estar online que en persona, honestamente. O sea, sí sé que es lindo estar en una plenaria cuando están hablando presidentes. Es muy raro que los presidentes den los jefes de Estado den conferencias
de prensa. Entonces, eso es algo que perfectamente, o sea, al menos en mi experiencia, o sea, terminaba en la sala de prensa siguiendo por el video, ¿no? Lo que pasaba. Entonces, tampoco, yo por lo menos no desperdiciaría pocos días que tengan de ir para ir solo a lo que es el panel de alto nivel, que encima este año en la COP ni siquiera coincide con la COP, es antes. Ujú. Esa sería como mi recomendación. Muchísimas gracias, Thais. Bueno, tenemos otras preguntas, no reuniones, preguntas a propósito de las plenarias que comentabas. Una nos las hace Jonathan Hurtado y dice, en las plenarias por reuniones de negociación que nos comentaste en tu presentación, ¿qué tipo de decisiones se toman y qué peso tienen? ¿Por qué esas sí son abiertas, por ejemplo? ¿Qué, cuál es la diferencia o qué voy a obtener como periodista asistiendo a estas plenarias que tal vez no se supo en la plenaria cerrada o en la negociación, perdón, cerrada? Porque lo picante ocurre puertas adentro, más que nada. No, a ver, se discute con mucho más detalle. Y hay muchas cosas que en serio, o sea, quizás se van a decir ahí que no se van a decir con el micrófono abierto, ¿no? Mm, Por eso también ahí, en esto que yo decía de hay que respetar las reglas del juego, es que las organizaciones observadoras, o sea, saben eso, y ahí es donde más se pueden ver los bloqueos. Eso no quita que en la plenaria uno pueda ver, o sea, debates, discusiones, diferencias de consenso, que no se logre consenso y que se vuelva a reuniones puertas cerradas. Es más, sobre todo durante la segunda semana empieza a haber reuniones mucho más cerradas en las cuales ni siquiera participan los observadores de la sociedad civil. Todo ese proceso está pensado para, o sea, como sacar las diferencias, limpiar los corchetes, ¿no? de los textos y poder llegar a consenso, porque hay muchas diferencias de posiciones, hay muchos intereses, ¿no? En juego. Entonces, la plenaria es más el momento de, sobre todo en las últimas COPs, quizás, o sea, si me recuerdo las pre-París y las más inmediatas post-París, había más espacio de discusión en la plenaria. En las últimas ediciones se dejó mucho más como todo el trabajo de discusión en las reuniones de negociación, pero no deja de ser interesante como estar ahí en la plenaria y ver como el resultado, para bien o para mal, o sea, que haya decisión o no, de lo que es ese proceso, ¿no? de negociación. gracias, Thais. Bueno, Nayara, corresponsal del país en Brasil, nos pregunta, ¿cuáles serían los países claves a tener en el radar en cada uno de los grandes temas? Y también es una pregunta previa que de hecho tú ahorita mencionaste algo, dado que la cumbre de líderes en Belén es antes de que empiecen las negociaciones, ¿qué se puede esperar de esa reunión y por tu experiencia, hasta qué punto influye en la negociación? Bien, sobre lo de la COP y el tema de países. ¿Qué países seguir? Va a depender mucho del tema que elijan ustedes. O sea, va a depender un poco de esos mismos criterios que yo puse en cuanto a la selección del, Ujú. del tema, porque, por ejemplo, yo si cubro para un medio de Argentina, inevitablemente voy a ver qué es lo que hace Argentina, sobre todo en este contexto y con las últimas decisiones del gobierno. Y por ende, si sigo eso, voy a ver qué es lo que hace Estados Unidos, porque los dos países están como bastante alineados en su postura respecto a los procesos multilaterales. Hay quienes van a querer ver Brasil como presidencia y Brasil como país que participa en la negociación. Hay quienes van a decir, bueno, si Estados Unidos ya va a estar como en retirada, ¿qué pasa con la Unión Europea? Que va a quedar un poco como el gran, ¿no? actor clave de país desarrollado. Siempre es bueno mirar a China, o sea, porque es ese en la categoría de país en desarrollo, pero que sabemos que es un actor hiper importante. Entonces, esto va a depender mucho, o sea, sobre todo el foco, ¿no? Es como que uno siempre está mirando todo, pero el foco va a depender también del tema. Y sobre la cumbre de líderes, o sea, lo que más pueden esperar es que van a exponer sus discursos. Ahí lo que es importante es lo que dijeron Alba y Mariana, de dónde encontrar, ¿no? los speech después, porque nadie va a estar mirando y escuchando todos los presidentes hablando, entonces siempre es bueno después
Por ejemplo, yo lo que suelo hacer es que suelo buscar en los speech, en los discursos, si mencionaron combustibles fósiles, si estoy buscando si hay un interés en hablar del tema con nombre y apellido. Pero lo que pueden esperar, o sea, de lo que vamos a ver son discursos. Después puede ser que puertas adentro haya reuniones bilaterales, ahí va a convenir estar en contacto con las áreas de prensa, ¿no? Respectivas de esas presidencias en si hay algo que nos interese. No sé si está bien decir esto, pero yo siempre, esa parte es como que la que me molesta porque es como que hay mucho lío en logística de seguridad. De hecho, este año, bueno, se hace antes, con lo cual eso se va a evitar, pero yo siempre es como, a mí lo que me importa es las negociaciones, ¿no? Pero sí, lo que uno tiene que ver en esos discursos es en qué ponen ellos el foco, en si ponen en que necesitan financiamiento, en si hablan de adaptación. Me acuerdo que en el caso, cuando estábamos en la previa al Fondo para Pérdidas y Daños, en si Estados Unidos menciona pérdidas y daños, que nunca lo mencionaba de esa manera, digo, ahí también uno tiene que de nuevo leer entre líneas de por qué están eligiendo hablar de ciertos temas y por qué están evitando, ¿no? Hablar de otros. Creo que eso sería como conectado en esto y el foco en cubrir las negociaciones. Eso al menos es lo que yo vería y lo que recomendaría de seguir. Muchísimas gracias, Thais. Muchísimas gracias a Alba y a Mariana. Lastimosamente se nos acabó el tiempo, que nunca Pero es nunca suficiente. respondimos a tantas preguntas en un encuentro, o sea. Total. Ya, hoy de verdad creo que rompimos récord en cuanto a muchas preguntas fueron resueltas, pero bueno, esta sesión era precisamente para eso. ¿Cómo cubro estando lejos, estando cerca? ¿Cómo funciona esto? Si es mi primera vez. Y creo que muchas fueron aclaradas. De verdad quiero agradecerles a Alba, Mariana y a Thais por aceptar esta invitación, por acompañarnos durante todo este tiempo y agradecer a nuestros aliados de CAF por hacer posible este espacio. Mariana y Alba, no sé si quieren agregar algo antes de despedirnos. De mi parte, darles las gracias a Fundación Gabo, al CAF y a Thais por este espacio con periodistas y invitar a mucho a los periodistas. De verdad, nos hace falta una visión, una cobertura de la COP con una visión desde los países de la región, desde la región. ¿Qué significa todo esto de que se está negociando para mi país, para mi gente, para un país donde hay inundaciones cada año y están incrementando, donde toda esa traducción, esa complejidad la necesitamos a través de los ojos de los periodistas latinoamericanos y de verdad invitarles, ojalá puedan hacer una cobertura, si no en persona, en línea y seguir enganchados en el proceso tratando de darle esta visión desde la región y desde sus países. Sí, y yo también daros las gracias porque ha sido muy interesante y vuestra generosidad también compartiendo, Thais, todos tus links, una cosa que te has pasado años seguramente armando, muchísimas gracias y sí, es muy bueno ver que hay este espacio y me parece súper útil y enhorabuena por tenerlo y dar esta oportunidad a los periodistas. No, para mí, gracias a ambas y sí, considero que, o sea, era un poco el propósito de responder preguntas, me alegra que hayamos podido cubrir mucho eso y recuerden, el próximo miércoles es el cuarto y último, ya después no me ven más los miércoles, al menos no por ahora, todo puede cambiar, pero es el cuarto y último encuentro del ciclo en donde vamos a poner el foco de cobertura, pero hay algo que acá Mariana y Alba van a coincidir conmigo, que es que cubrir negociaciones climáticas no es solo por 2 semanas. Entonces, en el próximo encuentro vamos a hablar de esto. Ok, termina la COP, ¿qué hacemos? ¿Cómo cubrimos? Y sobre todo, ¿cómo hacemos para hablar sobre política climática y negociaciones a lo largo de todo el año? Que ese también, ¿no? Es el gran desafío. Así que ese va a ser el encuentro del próximo miércoles. Gracias por la atención, la participación. De nuevo, gracias a Mariana y a Alba. Y te dejo, Silvia, para el cierre. Muchas gracias. Efectivamente, la próxima semana en este mismo horario estaremos con Maximiliano Manzoni, periodista del Clima y director de Consenso, y María Isabel Torres, directora de Mongabay Latinoamérica. Así que los y las esperamos. También quiero aprovechar para decir que luego de los seminarios estamos enviando un boletín o un newsletter donde tenemos varios bullets con información clave que se conversó en ese seminario. Entonces, en este, que va a llegar más o menos entre viernes y lunes a sus correos,
van a tener los contactos de correo de Alba y Mariana y la página donde pueden acreditarse, porque sé que muchos lo perdieron en el chat y demás. Entonces, para que estén tranquilos por ese lado, se les va a enviar a sus correos toda esa información. Y adelantarles que además, al final de todas estas sesiones, y por ahí en octubre, estaremos lanzando una caja de herramientas con distintos enlaces, relatorías, notas que son resultado de estos 4 seminarios que hemos realizado. Entonces, no coman ansias, no se angustien pensando, ay, se me fue en el chat y ya no vi nada, porque vamos a tener todo un manjar de información para ustedes, para que puedan cubrir la copia, sea en Belén o desde sus casas. Muchísimas gracias nuevamente y hasta la próxima. Chao. Gracias. Chao. Chao, chao, hasta luego, gracias.